todos. Es un deseo saludarle en este momento, en esta hora, a todos los que nos escuchan a través de este canal que está transmitiéndose por YouTube cada semana. Y queremos que realmente usted pueda afiliarse, suscribirse y realmente poner allí su suscripción para que pueda recibir las notificaciones de todo lo que hacemos. A todos los que nos están escuchando, tal vez por primera vez en este programa, queremos decirle que quien les habla es el pastor Diego Jaramillo. He venido sirviendo al Señor por más de 33, 34 años y en los últimos 18 años se ha ido despertando en mi corazón el deseo de conocer las verdaderas raíces de mi fe. Nosotros no somos judíos y quiero enfatizar eso realmente porque ese es el label o la etiqueta que nos han puesto muchas personas, especialmente dentro del grupo evangélico cristiano en el mundo, sea del catolicismo romano o todos los evangélicos, que todo aquel que estudia la Biblia, la Torá y le llama Torá, que habla un poco de hebreo, dice palabras en hebreo, busca sus raíces, pues dice, ya se volvió judío. Y quiero decirle que no es ningún pecado. Judío representa hoy en día, a pesar de que representa una nación, un pueblo localizado en el Medio Oriente y algunos ciudadanos en cualquier parte del mundo, eso realmente no es el pueblo de Dios totalmente. Judá o judío representa solamente una mínima porción del pueblo de Dios, que Dios los tiene en un proceso. El resto del pueblo de Dios está esparcido entre todos los países del mundo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y Dios los está uniendo, Dios los está volviendo, Dios está restaurando, especialmente en este tiempo del conocimiento, en este tiempo de la verdad, en este tiempo de que podemos leer, de que podemos adquirir conocimiento voluntario. Y si hay un deseo sincero en el alma, podemos retornar a las raíces de nuestra verdadera fe, ubicarlas exactamente dónde está y no siguiendo el patrón denominacional específico, porque ahí donde hemos tenido tantos problemas en nuestra parte religiosa o espiritual, porque la pregunta que nos hacemos todos, ¿quién tiene la verdad? ¿No? Y cuando miramos tantas denominaciones, a veces nos confundimos y no sabemos exactamente quién tiene la verdad. Así que nosotros no nos identificamos como judíos, no nos identificamos como un grupo en particular. Nosotros nos definimos como pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios está rescatando y trayendo de todos los grupos, de todos los puntos, de todos los lugares de la tierra. Y en este tiempo está restaurando las cosas porque no llega el fin del mundo. Y lo dije la semana pasada, no llega el fin del mundo, no se atemorice. Llega el fin y el cumplimiento de los tiempos que nos van preparando para la antesala de que el establecimiento del reino de los cielos se va a dar y puede ser en nuestros tiempos. Gloria a Dios, puede ser en nuestros días. Hace más de 4 años, creo yo, en un mensaje que traje a la congregación que pastoreaba, les dije que estábamos en el tiempo del cumplimiento del reverdecimiento, del nuevo florecer del olivo. La nación de Israel nació en un día, fue concebida en un día, se formó en un día después de miles y miles de años que no tenía territorio, que no era reconocido. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece en 1948 por primera vez la nación de Israel, se levanta bandera, y estos son los cumplimientos de los profetas del Antiguo Testamento. Así que nosotros creemos en eso y estamos retornando a nuestras raíces de la fe. Así que si usted está interesado en recibir información, las notas siempre van a estar al pie de la página para que usted pueda ver lo que estamos estudiando cada semana. Suscríbase, agréguese y realmente puede invitar a otras personas que estén interesados. No estamos aquí para contender en doctrina, para pelear ni defender algo. Queremos simplemente usar la escritura, que es la Biblia, para poder fundar nuestra fe y nuestra esperanza en lo que la Biblia dice a través del Espíritu Santo, el cual nosotros le llamamos Ruach HaKodesh, porque es el Espíritu de verdad de parte de Dios. Hoy comenzamos el número 24, la lectura número 24 de los 5 libros de Moisés, que están compuestos desde Génesis hasta Deuteronomio, y comenzamos con el libro Levítico. El libro Levítico comienza con sus primeros capítulos describiendo los servicios del sacrificio. Recuerden, cuando terminamos el libro del Éxodo, el tabernáculo del desierto
quedó establecido, quedó inaugurado, quedó levantado. Ahora iba a comenzar lo que eran los servicios. Acuérdese, cuando Dios estaba en el monte Sinaí por muchos días, la nube de Dios con fuego, con estruendos, con relámpagos, estuvo depositado allí encima de la montaña Sinaí. Moisés subía, nadie, y esto es lo que yo quiero que usted entienda, nadie, ni animales, ni seres humanos podía acercarse al límite que Moisés solamente había puesto por orden de Dios. Dijo, nadie se acerque. Ahora, cuando pasan todo ese tiempo y ha pasado todas estas instrucciones y Dios le ha dado todas las instrucciones a Moisés, ahora la nube de Dios, la presencia de Dios se mueve desde la cima de la montaña en el Sinaí y baja y se establece en el tabernáculo. Ahora allí los sacerdotes, el sumo sacerdote y el pueblo completo podía acercarse un poco más a Dios. Pero para poderse acercar a Dios, Dios exigía, no pedía, si tú quieres, si tú sientes, si te parece bien, si tiene lógica, si es razonable. Dios jamás le dijo a Moisés, tú tienes que mover tu fe. Ni se lo dijo a Abraham, ni se lo dijo a Noé, ni se lo dijo a Adán, ni se lo dijo a Abel, ni se lo dijo a nadie. Dios no te está pidiendo a ti ni a mí que si tiene sentido, si nos parece bien. Quiero decirte algo, si tú quieres ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos cuando se establezca, tú tienes que hacer solamente lo que Dios dice en su palabra y obedecerlo por amor, no con el propósito de ganar el favor de Dios, sino porque tienes el favor de Dios, porque tienes la gracia de Dios, porque tienes el perdón de Dios, porque tienes el amor de Dios, como decía Juan, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos. Por esa razón nosotros nos volvemos a la obediencia por amor, no porque queremos con esto justificarnos. Nuestra única justificación es la fe, que es obediente en Yeshua, a través de todo lo que él hizo para nosotros poderlo hacer. Entonces, el libro de Levítico nos habla de que ahora el pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote y el pueblo podía acercarse, pero para acercarse a Dios tenían que hacerlo de la manera que Dios pedía, de la manera que Dios exigía. Esa es una palabra muy grande en mis labios, muy grande. Exigía. Nosotros como seres humanos, como padres, como personas, en ocasiones damos gracia y misericordia como Dios la ha dado, pero nuestra mayor tranquilidad, nuestra mayor alegría, nuestra mayor plenitud, nuestra mayor paz para con nuestros hijos es cuando nuestros hijos obedecen a nuestras exigencias, porque todos los padres somos exigentes. Claro, a veces el hijo trata de hacerlo mejor, pero no cumple las exigencias. Y claro, recibe misericordia. Así es el pueblo de Dios. No cumple las exigencias, pero alcanza misericordia. Por eso la escritura dice, Dios tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Punto. Pero nosotros debemos buscar la manera de cumplir las exigencias de Dios en amor y en obediencia. Entonces, el libro de Levítico está tratando de empezar a poner estos parámetros, estas normas, estos preceptos de cómo nosotros podemos acercarnos. Y Dios puso sacrificios y no solamente los puso a partir de este momento, pues si nosotros leemos la Biblia, ya Abel y Caín estaban presentando a Dios sacrificios y ofrendas de paz. Sacrificios y ofrendas de paz, que tal vez no nos los explicaron en Génesis o en Bereshit cuando lo leímos, pero desde allí vemos que ya están haciendo cosas que Dios había predispuesto aún desde antes de hacer el mundo, porque todo lo que hacemos en la tierra es una sombra profética de todo lo que se hace en el reino de Dios, donde está establecido en este momento la esperanza de todos ir al cielo, donde Dios vive, mora, habita en plenitud. Todo lo que hacemos aquí en la tierra es simplemente un espejo, una sombra, como un ensayo de lo que va a ser cuando venga su reino eterno
a establecerse en la tierra. Entonces, Yahweh llamó a Moisés, ahora si usted lo lee, desde la tienda de reunión, ya no desde la montaña. Ya la presencia de Dios estaba en el santo de los santos, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, como lo terminamos viendo, ese Ohel Moed, esa tienda de reunión, y le entregó a Moisés instrucciones para el sistema de sacrificios. Y aquí es donde pudiera llegar la pregunta de muchos de nosotros. ¿Qué pasaría si yo hago las cosas como yo siento, pero invalidan el proceso que Dios pide? ¿Cómo me pone a mí eso en referencia a Dios? O sea, hay personas que pueden hacer las cosas por desconocimiento. Y con todo y eso, Dios no los exime. El no conocer la ley de una nación, al infringirla, siendo yo extranjero en una nación, y esa nación tiene leyes que yo desconozco, el hecho de yo desconocer las leyes de esa nación no me exime a mí de las consecuencias por romper las leyes de esa nación. Y si usted nota, especialmente en el capítulo 4, habla de 4 eventos en el capítulo 4 de Levítico por medio del ceremonial, y algo que leyéndolo en este tiempo me saltó a la memoria, especialmente en el capítulo 4 de Levítico, empezando en el número 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona, escuche bien, cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos de Yahweh respecto a las cosas que no deben hacer y hace alguna de ellas, peca. O sea, no necesariamente pecamos por conocer. También somos culpables porque pecamos sin saber. Muchas personas ofenden, pecan. Claro, esta palabra pecado para muchos es como juicio. Y como decimos, Dios es amor, Dios no juzga a nadie. O sea, a veces pensamos, Dios va a aceptar a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo sin importar lo que hagan. Y eso realmente me da una libertad a mí de vivir como yo quiera, de hacer las cosas a mi manera. Aunque yo diga, yo soy sincero, yo soy honesto, yo tengo las mejores intenciones del corazón de adorar a Dios. Pero aquí está diciendo este pasaje que cuando una persona no está percibida, no conoce, no sabe y falla en alguno de los mandamientos de Dios, de hacer las cosas a la manera de Dios, peca, y ese pecado exige un sacrificio. Entonces, el libro de Levítico nos da las normas. Y yo sé que hay muchas preguntas en su cabeza, como las hubo en el mío, en mi cabeza, perdón, de los sacrificios. Están vigentes hoy, ya no hay que hacerlos hoy. Jesucristo fue el último sacrificio y porque Jesucristo ya fue el último sacrificio, lo hizo todo, ya no hay nada que hacer. En el mundo de hoy, cuando el templo de Salomón, que fue destruido, que fue dañado y finalmente por segunda vez destruido totalmente, solamente dejando lo que hoy se conoce como el Cotel o el muro de los lamentos, donde van allí ese muro occidental del templo. El mundo de hoy, cuando sabe y entiende que no hay templo, dicen que las leyes de los sacrificios parecieran ya obsoletas e irrelevantes. Pero sin embargo, el pueblo judío que vive en Israel, el pueblo judío que habita en Jerusalén, aún el pueblo judío que está en todo el mundo, son devotos, que son practicantes, que son temerosos de Dios, continúan, como lo hacemos hoy en el día, estudiando diligentemente el significado y la aplicación a las leyes de los sacrificios. Aunque literalmente no hacemos sacrificios de animales, seguimos profundizando
Desafortunadamente y tristemente, y quiero decirlo desafortunadamente y tristemente, nosotros, y digo nosotros, hablándole desde tal vez el segundo siglo o a finales del primer siglo, entrando en el segundo, pero a partir del tercer siglo específicamente dijeron que ya no hay que hacer ninguna obediencia, ningún mandamiento, ninguna exigencia de la ley, porque nuestro Mesías, y cuando leemos el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, entienden las personas que les han enseñado así, lo han repetido así, lo han escuchado así, que ya el sufrimiento y el sacrificio de Jesús proveyó todo lo que Dios necesitaba para nuestra tranquilidad. O sea, no nos obliga a nosotros a hacer nada. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente creer en Él, solamente confiar en Él, solamente creer que Él existió, solamente creer que realmente Él es el Hijo de Dios y punto. Entonces, si este fuera el único ingrediente, el único requisito para nuestra salvación, todos los demonios, lo que se conoce como demonios, que creen en Jesús, van a estar en el reino de los cielos. Porque el Santiago dice claramente, los demonios creen. De hecho, cuando Jesús expulsaba demonios, los demonios le decían, nosotros sabemos quién eres tú y de dónde has venido. La pregunta es, ¿el saberlo los hacía salvos, perdonados, redimidos? Algunos para justificar dicen, no, es que muchas cosas del Nuevo Testamento no vinieron a darse sentados sino hasta después de la muerte y la resurrección de Cristo, después de eso. Pero lo que ignorantemente no ha mirado es que el Nuevo Testamento no se escribió durante los eventos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, fueron escritos hasta en el año 47, en el año 50, en el año 60. Algunos dicen que las cartas y los libros más tardíos datan antes de la destrucción del templo, porque ninguno, ni el libro de Hechos, relata la destrucción del templo. Ninguno de ellos, ni Juan, que vivió a los años 90, con cumpleaños de año 90, ni siquiera habló acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, que para ellos era el icono más importante, era lo más sagrado, lo que realmente reverenciaban, porque ellos sabían que la presencia de Dios habitaba allí, y allí era la protección de Dios para ellos como pueblo. Cuando nosotros entendemos erróneamente o queremos seguir creyendo erróneamente que Jesús murió y acabó con todo, pues realmente nosotros estamos omitiendo alguna cosa y alguna información muy vital. El cese de los sacrificios y el sacrificio expiatorio, y yo quiero que piensen bien en esto, lo que se hacía en el templo desde Moisés, desde el libro de Levítico en adelante, porque si usted entiende, en Éxodo no se hizo ni un solo sacrificio por el pecado, por nada. En Éxodo lo que se hizo fue dar las leyes de los 10 mandamientos de Dios, preparar los sacerdotes, apartar los utensilios, todos los elementos del tabernáculo, y a partir de Levítico comienzan las órdenes y las direcciones de cómo hacerlo para acercarse a Dios, a su presencia. Ya Dios estaba viviendo en medio de ellos, y entonces los sacrificios en Levítico no tienen ninguna relevancia, excepto lo que es el sacrificio por el pecado. Lo que es el sacrificio por el pecado representa tal vez la expiación de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío de ese entonces, o lo que hoy conocemos como judío, pero el pueblo de Israel, incluyendo los apóstoles, ellos todos, después de la muerte, la resurrección, la ascensión, después de 50 días, el derramamiento del Espíritu Santo, eso sucedió en un proceso de Pascua a Pentecostés, 50 días exactos. Ellos, después de ese evento que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, todo el pueblo de Israel, todos los judíos conocidos de su entonces, todos los creyentes en Yeshua HaMashiach, todos que estaban en contra de las leyes judías, no todas las leyes de Moisés, ni la ley de Dios, sino las leyes judías. Pedro, Pablo estaban en contra, entendieron que habían leyes humanas que no tenían nada que ver, que los estaban alejando de Dios,
que ponían mandamientos y cargas más difíciles a los hombres, pero que no los acercaban a Dios, no permitían que el hombre se acercara a Dios. Entonces, ellos todos, por la obediencia a la Torá, por la obediencia a Moisés, por la obediencia a los profetas, todos los judíos creyentes y todos los discípulos creyentes y todos los gentiles creyentes continuaron con los sacrificios hasta el día que el templo en el año 70 fue destruido. Entonces, si nosotros partimos de esta base, lo único que impidió el sacrificio literal de los ofrendas de paz, por la culpa del pecado, por las ofrendas o los sacrificios vegetales y todas estas cosas, fue la destrucción del templo, porque era en el templo donde se tenían que hacer los sacrificios. Eso no quiere decir que ya pasaron a ser obsoletos, simplemente se fue quitado el lugar de hacerlo. Ahora, ¿cómo nosotros hoy podemos presentar una ofrenda por el pecado? Sin necesidad de tener un cordero, sin necesidad de tener una cabra, sin necesidad de tener un novillo, sin necesidad de tener palomas, sin necesidad de tener tortas de harina y aceite. ¿Cómo nosotros hoy podemos presentarnos delante de Dios por nuestro pecado? Porque si los que estamos presentes, los que escuchan este programa en cualquier lugar del mundo, pueden decir, yo no tengo pecado, yo no cometo pecado, yo no hago pecado, automáticamente usted está siendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Y hacer mentiroso a Dios ya es un pecado terrible. Si alguien puede decir, bendito su nombre, Dios es pecador, reprenda estas palabras, automáticamente se vuelve el peor de los pecadores. El solamente pensar, proferir que Dios también es mentiroso, automáticamente me hace a mí el peor de los pecadores. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Santo de Israel que tiene exigencias. Entonces, nadie puede decir que no ha cometido pecado. Y si yo pudiera decir, levante la mano quien no peca. Ahora, hay una excusa que nosotros podemos decir, es que yo pequé inconscientemente. Yo no lo sabía. Y es cierto, hay personas, lo acabo de leerlo en el libro de Levítico capítulo 4, si una persona, y miren lo que dice, por ejemplo, con relación al pueblo, habla del sumo sacerdote, habla de los sacerdotes, habla de los líderes, y en cuarto lugar, en el versículo 27 del capítulo 4, dice, si alguno del pueblo, o sea, estamos hablando de gente común y corriente, joven, niño, adulto, viudo, viuda, casado, divorciado, separado, lo que sea. Si alguno del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, o sea, lo hizo sin saberlo, transgrediendo alguno de los mandamientos de Yahweh respecto a las cosas que no debe hacer, ¿qué dice la escritura? Es culpable. Entonces, no tenemos excusa. Por eso Isaías, profetizando a la humanidad entera, especialmente al pueblo de Dios, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. Todos a una se descarriaron, se desviaron. Y realmente nadie puede decir que yo no lo hago. Entonces, todos los discípulos de los discípulos, y lo podemos corroborar. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 21, verso 26. Si usted lee solamente este versículo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, de Hechos, capítulo 21, y no tiene ningún conocimiento de las leyes levíticas, de los pactos, de los convenios, de los juramentos que aún un hombre se proponía hacer delante de Dios, cuando los iba a hacer, no va a entender absolutamente nada de qué está hablando este pasaje. Y yo quiero decirle con toda humildad, y reconozco mi falta de conocimiento, simplemente repetí muchas cosas porque así las escuchaba decir y sonaba bonito y las iglesias se llenaban. Y lo más importante para muchos pastores, lo más importante es que su iglesia se llene, sin siquiera considerar si lo que está diciendo es verdad
o corroborado por la escritura. Y ese es el miedo que muchos evangélicos y muchos pastores y muchos sacerdotes tienen. Pensar que tendrían que deshacer toda su información que han dicho al leer la escritura verdaderamente. Y ese es un reto grande, que cuando uno descubre la escritura tiene que renunciar a muchas cosas que repitió como un lorito, porque hacía que la iglesia se llenara, hacía que las ofrendas subieran, pero estaba alejando a las personas de Dios. Mira lo que dice Hechos 21-26. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres. ¿Cuáles hombres? Pablo tenía un conflicto tremendo. A él lo acusaban de que él había violentado la ley, que él anulaba la ley de Moisés y por eso lo podían matar. Entonces, Santiago, el pastor de Jerusalén, el hermano medio del Señor, para salvarle la vida a Pablo, le dice, hay unos hombres de los de reputación, los ultra conservadores que han puesto un montón de leyes para que nadie entre, pero son los que mandan aquí, son los que rigen las cosas y pueden dar órdenes de que matarte, para que ellos vean que tú no estás violentando la ley y estás cumpliendo la ley. Como llegó el tiempo del cumplimiento del voto que tú habías hecho, y para tu purificación tú tendrías que hacer un ritual basado en Levítico, que es el voto nazareo, donde durante el voto nazareo no se podía beber sidra, ni vino, ni ningún ingrediente, y muchas otras cosas más, abstenencia de relaciones sexuales, y especialmente no se cortaba el cabello. Entonces esto lo hacían por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. La ley levítica dice, por el tiempo que tú establezcas para hacer un voto de separación para Dios, no puedes hacer esto, esto y esto y esto. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando Sansón no había ni siquiera nacido, el voto de Sansón lo hicieron fue los padres. Y Dios se lo dijo, a este muchacho no le van a cortar el cabello por todos los años de su vida. No era que la fuerza de Sansón estuviera literalmente en el pelo, sino que era un símbolo de la santidad para que la presencia de Dios pudiera llegar a él, depositarse en él y él hacer las cosas que Dios le había encomendado de destruir a todos los filisteos. Por eso cuando Sansón le es cortado su cabello, rompiendo así el voto nazareo, realmente la presencia de Dios se va. Pero Pablo en este evento, junto con 2 personas más, llegaron al cumplimiento del voto nazareo, y una de las cosas para decir termino mi voto y lo hice bien es raparme la cabeza, pagar el sacrificio, comprar el cordero que era necesario para el sacrificio, pagar el costo que había que pagar económicamente para hacer ese sacrificio, porque las leyes rabínicas lo exigían. Y Pablo, para poder rebatir las mentiras que decían de él, de que él había roto las leyes de Moisés y era reo de muerte, Santiago le dice, haz esto. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose, terminando, haciendo todas las cosas junto con ellos, ¿a dónde fue? No a la sinagoga. O sea, estamos hablando de que han pasado ya, el Señor Jesucristo resucitó y se fue. Pablo tuvo el encuentro con Jesús. Yeshua se le apareció en el camino, una luz, lo tumbó a tierra, quedó ciego, fue a predicar por más de 17 años. Amados, 17 años. Cuando por primera vez regresa a Jerusalén y se presenta ante los discípulos, y al único de todos los discípulos directos de Yeshua que encuentra es a Pedro. Luego se regresa otra vez a seguir llevando el mensaje de las buenas noticias a todas las regiones conocidas donde él sabía que había aquella casa de Israel perdida, que él lo sabía porque él era judío, fariseo de la tribu de Benjamín, celoso de Dios. Le lleva a todos los hermanos que él sabía que eran sus hermanos el mensaje de que ahora podían regresar, pero fue acusado de que él violentaba la ley de Moisés, rompía los mandamientos y decía que ya no servía para nada. Y aquí en este capítulo 21, de hecho, lo encontramos. ¿Ustedes creen que si Pablo hubiera dicho, por la gracia de Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, como él murió por mí, que me maten aquí ya todos los judíos porque no merezco otra cosa que la muerte, pero yo no voy a cumplir los votos ni las leyes de Moisés? Mátenme. ¿Cierto que no hizo eso?
Entonces, si Pablo está trayendo el mensaje de gracia de Efesios, capítulo 2, que somos salvos por gracia, porque a este mismo Pablo lo vemos aquí haciendo los votos y los sacrificios que correspondían a la purificación para terminar su voto nazareo. Hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos, él estuvo allí testigo y él los pagó el de él y pagó las de estas dos personas. Y con eso fue libre de aquella acusación que le hacían a él de que rompía la ley de Moisés. El sacrificio de Yeshua. Este sacrificio en la cruz, hermanos, al hablar de la cruz, lo hemos convertido en el ícono de las iglesias católicas y las iglesias evangélicas en el mundo entero. Pero el madero no es un símbolo de victoria. El madero es un símbolo de maldición. Y a nosotros nos enseñaron hasta a idolatrar la cruz. Constantino tuvo un sueño de una batalla que iba a tener como emperador. Y en ese sueño ve de lo que había escuchado ya de Jesucristo, de su muerte. Él estaba en ese territorio, conocía las historias de los discípulos, porque estamos hablando de casi el siglo III. Tuvo un sueño y dice que por este sueño él se convirtió a Jesucristo y su mamá Elena quiso hacer íconos de todo lo que era la fe cristiana en todo el imperio romano y en todos los lugares más sacrosantos de Jerusalén, donde hoy, hasta el día de hoy, se siguen idolatrando aquellos lugares con errores arqueológicos, porque se ha comprobado que muchos de ellos ni siquiera están en el lugar donde sucedieron las cosas. Tuvo un sueño donde él dice que él ve a Jesús y lo ve con esta cruz, y que Jesús le dice que pusiera en los escudos romanos y pintara con sangre la cruz roja en todos los escudos. Y de esta manera, Dios iba a consolidar a través de un pagano, de un hereje, de un inmoral, iba a consolidar el reino cristiano. Entonces allí él le pone a todos los escudos romanos la pintura y sí, ganó la guerra, ganó la batalla. Y desde ahí se constituye lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, después de sus obispos, cardenales, aquellos primeros líderes que por política, por economía, se afiliaron a todo eso, negando la fe y destruyendo la fe de los judíos. Allí es donde se perdió la identidad verdadera del pueblo de Dios. Fueron exterminados, fueron perseguidos, cumpliendo las profecías que Yeshua misma les había dicho. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que están en la azotea no bajen a la casa, los que están en los campos huyan, porque ¿sabe qué hizo Tito Vespasiano en el año 70 para poder matar la mayoría de los judíos? Estaba por celebrarse la fiesta. Ellos ven a Jerusalén, y esto lo dice la historia, no solamente me crea a mí, verifíquenlo en la historia y verá que los datos son iguales. Cuando rodearon a toda Jerusalén, todos los montes alrededor de Jerusalén fueron rodeados del ejército romano. Y allí el emperador Vespasiano dice, para que tengamos mejor conquista, vayámonos y hagámosles creer que nos fuimos y que ellos puedan celebrar su fiesta porque vienen muchos más. Y así fue. Cuando ellos se fueron, todos los judíos de aquel entonces cantaron victoria y dijeron, Dios nos protegió. Pero los verdaderos creyentes en Yeshua tomaron en cuenta estas palabras y no bajaron, no descendieron. Aquellos que no quisieron creer, nunca creyeron, volvieron a entrar a Jerusalén, estaban celebrando las fiestas y allí volvió a caer el ejército romano y destruyó miles y miles de personas, que dice que no había un solo árbol en Jerusalén. No había un solo árbol donde no tuviera cuerpos de judíos, creyentes y no creyentes colgados en los maderos. Entonces la cruz hasta se ha vuelto un símbolo de idolatría, donde muchos se aferran a una cruz y dice, en el nombre de Jesús yo me siento seguro y salvado, violando todos los mandamientos de Dios. Y lo que quiero decirles es que la muerte que Jesús cumplió como figura en su sacrificio en los eventos de la cruz no tiene nada que ver con los sacrificios que las personas hacían durante toda la peregrinación del desierto
o todos los años que estuvieron bajo el reinado de Saúl, bajo el reinado de David, bajo el reinado de Salomón, y aún hasta la muerte de Jesús, hasta el año 70 de la destrucción, estos sacrificios de paz, de ofrendas, por el nacimiento de un hijo, o sea, hay una cantidad de cosas, no tenían nada que ver excepto al menos dos, el sacrificio por el pecado y por la culpa. Jesús se identifica con estos dos sacrificios. Cuando el templo estuvo de pie, todo lo que se hacía ahí simplemente era una sombra de lo que se está haciendo hasta el día de hoy en el cielo, en los lugares donde la presencia de Dios habita. Entonces, la pregunta que puede surgirnos a partir de nosotros es, ¿en qué sentido y de qué manera cumple Yeshua, Jesucristo, cumple los sacrificios? Para poderlo entender, tenemos que entender que su muerte funcionó única y exclusivamente como el sacrificio por la culpa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros. Eso quiere decir, Pastor Diego, que con solo creer, ¿soy salvo? No, ese es el error más grande. Y yo escuché una y otra vez a líderes, a cantantes, a personas, a pastores, por cuanto yo soy pecador, Dios lo sabe, Él es misericordioso para conmigo. Es como si nosotros hoy todavía nos llamáramos gentiles. Usted ni se puede llamar pecador, ni se puede llamar gentil, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y son llamados hijos. Y si alguien me preguntara, Pastor Diego, ¿usted cómo se define? Yo me identifico en la relación que tengo con Yeshua, con Jesucristo, delante del Dios Padre, como un santo redimido, lavado, comprado con precio de sangre, no de un macho cabrío, no de un novillo, sino la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, que fue derramada en propiciación por mí, que de vez en cuando peca. Y quiero decirle, peco con conocimiento. Peco sabiendo que estoy pecando. Por cualquier razón que sea, la puedo justificar, la puedo sentimentalizar, puedo hacer lo que sea, pero no hay nadie que pueda decir, ay, yo pequé sin saberlo. Hay muchos que pueden pecar sin saberlo. Por ejemplo, un indígena en las regiones más remotas del Amazonas, de África, donde sea, que no conoce la ley, que no conoce la Torá, que no conoce los mandamientos, que no conoce nada, va a violentar el mandamiento de Dios, pero ante la ley de Dios, aunque no la conozca, ¿qué es? Por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo sé que peco, yo sé que he pecado, yo sé que voy a pecar. La pregunta es, ¿qué sacrificio por el pecado yo puedo presentar hoy? Ahora, si yo no tengo a Yeshua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cada vez que yo tengo conocimiento de un pecado, no se lo presento delante de Dios, yo no voy a entrar en santificación de espíritu. Yo no voy a entrar en santidad delante de Dios. Ese pecado me destruye. Ahora, si yo sé que he pecado y yo sé que he caído en pecado, la pregunta que yo les hago, ¿a usted le gustaría vivir así? ¿Continuar viviendo así? ¿O qué hace usted? La Biblia dice claramente, el que se arrepiente de su pecado y se aparta de él, hallará vida. Lo dice la Escritura literalmente, no el que hace pecado y sigue viviendo en él. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se va poco a poco alejando del pecado, alejando de aquello que Dios dijo no hagáis. ¿Y qué fue lo que Dios dijo no hagáis? Simplemente los 10 mandamientos. Pero ¿hasta dónde llegan las exigencias de Dios? Y como se los dije la semana pasada, ¿hasta dónde llegan nuestras buenas intenciones? Y me alegra que usted me haya preguntado eso, me fascina. Estaba todos estos días esperando de que usted me dijera hasta dónde llega mi buen deseo, mi buena voluntad de obedecer a Dios, de amar a Dios, de honrar a Dios,
pero hacer lo que a mí se me dé la gana, no hacerlo como Dios lo dijo, hasta dónde llega. Y quiero decirle, usted puede entrar en el reino de los cielos. Me pudiera mostrar a alguien en la Biblia cómo Salomón cayó de rodillas, como nos enseñan en las iglesias evangélicas, que tenemos que pasar al altar, al frente y arrodillarnos y llorar y arrepentirnos de todo nuestro pecado y sentirnos reconciliados. Otras iglesias dicen, métete detrás del cajón de madera y cuéntale a otra persona todo lo que hiciste y él te va a absolver por los pecados ajenos y ya tú saliste liberado de todos tus pecados. Haz penitencia. Total, yo celebro más a la iglesia católica, que nos manda todavía o manda todavía a hacer penitencias por el pecado. Pero los evangélicos no. Los evangélicos lo que queremos ver es que la gente pase al altar, caiga de rodillas cuando se hace el llamado. Si alguno ha pecado, si alguno venga y lo confiese. Y las personas de veces ni pasan al frente por la vergüenza que el solo pasar al frente le están diciendo no el pecado, sino que fui pecador, que cometí un error, cometí una falta. Otros verdaderamente, sinceramente arrepentidos pasan y reciben el perdón de Dios. No me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que no recibe el perdón de Dios aquel que sinceramente se arrepiente, pero aquel que sinceramente se arrepiente comienza poco a poco a apartarse de aquellas cosas. Pero ¿dónde queda la exigencia de Dios en este mundo para recibir las bendiciones de Dios en este mundo y tener la paz y la seguridad de tal vez que mi alma sea restablecida cuando Él establezca su reino? Quiero leerles primera de Samuel, en el capítulo número 15. Si lo puede apuntar y lo ve después, pero yo quiero leérselo. Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, comenzando en el verso 10. Y se lo voy a leer pausadamente, lo voy a leer despacito porque voy a ir tocando algunos aspectos de esta narrativa de un evento en lo que, ¿dónde queda la exigencia de Dios y la intención sincera, personal de una persona? En el capítulo 15, verso 10 dice, entonces, no, voy a irme atrás porque realmente quiero ir un poco atrás, perdonen. Capítulo 15, verso 1. Samuel, profeta de Dios, todos conocen la historia, dijo a Saúl, acuérdense que ya Saúl es el primer rey de una nación establecida en Canaán, la tierra prometida. Ya habían salido del desierto, ya las batallas de Josué habían terminado, las batallas de los jueces habían terminado y después de los jueces comienza la historia de los reyes. Israel, de hecho, solamente ha tenido tres reyes, pero el verdadero rey es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vendrá a reinar con vara de hierro, y eso es lo que nosotros esperamos establecimiento. En el capítulo 15 dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová, Yahweh, me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha pues ahora las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ustedes tendrían que ir a Éxodo en su primera peregrinación, cuando Moisés le pide a los amalecitas que ellos van a cruzar por el territorio de ellos sin problema, y Amalek les dijo, no, ustedes por aquí no van a cruzar, se tienen que ir por otro lado. Entonces, miren lo que dice Yahweh. Ve, le está diciendo al rey Saúl con todo el ejército que ella tiene. Ve ahora y ataca a Amalek. Y miren las exigencias de Dios por parte de Samuel. Destruye completamente. No a su entender, no a su sentimiento. Destruye completamente. Y claro, cualquier persona que no conozca la historia de la Biblia, ni la historia de Dios, ni la intención de la Dios, podría, bendito sea su nombre, hasta juzgar a Dios por lo que está mandando a hacer. Porque hoy, con medio de las guerras, decimos matar niños, matar mujeres embarazadas, bombardear escuelas, asesinar personas inocentes. Es la mayor crueldad que existe. Dios jamás haría una cosa de esta. Pero aquí estamos viendo que Yahweh le dice a Samuel, dile a Saúl que haga esto. Destruye completamente
todo lo que le pertenece. ¿A quién? A los amalecitas. Dice, no le perdonen la vida, mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, mata a bebés, mata a las vacas, mata a las ovejas, mata a los caballos y mata los asnos. Esto es lo que yo le llamo la exigencia de Dios. ¿Por qué? No me pregunto. Yo no voy a juzgar a Dios, bendito su nombre, bendito es el Santo de Israel. Yo no voy a juzgar a Dios porque Dios demanda cosas. Él es santo, Él puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando quiere, porque Él es Dios. Nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Cuando nosotros le exigimos a Dios y ponemos a Dios a que haga cosas y a que actúe de otra manera, ya entramos en idolatría. Tenemos otro Dios, así lo reconozcamos como mi Dios o el Dios de Israel. Pero nadie puede decirle al Señor Santo de Israel cómo hacer las cosas. Mira el verso 4. Saúl convocó a la gente y le pasó revista en Telaim. Todos los que eran de infantería eran 200,000 personas, más 10,000 hombres de la tribu de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en su arroyo. Entonces Saúl dijo a los queneos, a otro, me imagino una tribu que estaba viviendo allí, váyanse, idos, apartaos, salid en medio de los amalecitas, no sea que yo os destruya juntamente con ellos. Cuando nosotros leemos el pasaje aquí, podemos entender que las intenciones de Saúl eran obedecer a Dios al pie de la letra. Hasta aquí no hay ningún problema. De hecho, para no asegurarse o para que no fuera juzgado de haber matado personas diferentes a los amalecitas, se encuentra allí a estos queneneos y les dice, váyanse, no sea que yo también los destruye. Entonces dice, porque ustedes sí tuvieron misericordia de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los queneos se apartaron de medio de los amalecitas. Y Saúl, mire lo que aquí empieza a entrar en contexto, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta las inmediaciones de Shur al este de Egipto. Aquí dice, capturó a Agag, el rey de Amalek, destruyó a filo de espada a todo el pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl mató a las mujeres, los hombres, los niños y los bebés. Hasta ahí dice que destruyó a todo el pueblo, pero capturó al rey Agag. O sea, no dice que mató al rey, simplemente lo capturó y destruyó a filo de espada todo. Sin embargo, Saúl, y aquí es donde viene la situación, y por eso el escrito nos dice muy claramente que Saúl no es inocente. Por eso dice, y Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag. Mira lo que sigue diciendo. A lo mejor de las ovejas, a lo mejor de las vacas, todos los animales más bien parecidos y más engordados de todos los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir. Aquí entró la voluntad del hombre, el sentimiento del hombre, el deseo del hombre. Voy a hacer esto en el nombre de Dios. Voy a hacer esto para Jesucristo. Voy a hacer esto para la iglesia. Yo voy a hacer esto porque Dios lo puso en mi corazón. Y aquí es donde empezamos a comprometer por nuestros sentimientos y nuestras emociones a lo que Dios dice y quiere de su pueblo. Dios quiere santidad. Dios quiere que seamos hombres y mujeres radicales en obediencia, así nos cueste la vida. No lo quisieron destruir. Termina el versículo diciendo, pero destruyeron todo lo despreciable y todo lo de valor. ¿Qué había dicho Dios? Destruyanlo todo, no se queden con nada. No cojan nada. Aquí vienen las intenciones buenas del hombre. Verso 10. Yahweh habló con Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Cuando yo leo este pasaje, a veces me siento, ¿acaso Dios no sabía que Saúl iba a hacer eso? No dice la escritura, yo lo creo con todo mi corazón, que Dios lo sabe todo. ¿No dice eso la escritura, que Dios lo sabe todo? No decimos que es omnisciente, omnipresente, omnipotente y que todo lo puede hacer. Si Dios sabe que a alguien le va a quedar mal,
Si Dios sabe que se va a arrepentir de lo que alguien puede hacer, la pregunta que yo me hago con todo el respeto que él se merece, ¿por qué lo elige? Porque Dios, entendiendo que todos tenemos esta actitud, derrama gran misericordia sobre nosotros, esperando que usted y yo podamos hacer lo que Él quiere, no a nuestra manera. Lo que me muestra este pasaje es que al Dios arrepentirse, al Dios dolerse en su corazón, al haberle pesado, Dios se sintió, dijo, porque le dio oportunidad. Yo sé quién es Él, yo sé cómo es Él, yo sé lo que puede hacer tercamente, yo sé que es una persona que viene de una descendencia, de una tribu donde es dura de cabeza, donde es testarudo, pero más sin embargo lo puse como rey y le di gracia y misericordia. Sé cómo es Él, pero tengo y guardo la esperanza de que si me conoce y me obedece, puede heredar no solamente el reinado que le otorgo en la tierra, sino que puede heredar el título de ser mi hijo, heredero del reino de los cielos. Entonces, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Saúl no había ofendido ni un solo mandamiento de Levítico. De hecho, hasta aquí no había hecho absolutamente nada. No había adulterado, no había mentido, no había idolatrado a otros dioses, no había roto el Shabbat, no había hecho absolutamente nada de esto como para que Dios lo desechara. Dios lo había puesto como rey. Samuel se entristeció, se apesadumbró y clamó a Yahweh toda la noche. Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana y le avisaron a Samuel diciendo, Saúl fue a Carmel y he aquí que se erigió un monumento. O sea, mire que aquí las buenas intenciones traen malas consecuencias. Todos los animales engordados, todas las mejores ovejas, todas las mejores vacas, para poder sentirse que hice algo por Dios. Saúl había determinado hacer un altar en un lugar donde no era, donde Dios no lo había establecido, para invitar a los sacerdotes y él estar al frente y hacer sacrificio a Dios por la conquista. ¿No quiere decir esto que son las mejores intenciones? ¿No quiere decir esto que tenía el mejor corazón? ¿Por qué Dios no aceptó esas buenas intenciones? Porque Dios no se complació y ahora entiendo por qué él hizo eso, porque todas esas ovejas gordas, todas esas cosas, porque Dios exigía los sacrificios en Levítico cómo tenían que ser. Y este hombre con un buen corazón generoso, como en recompensa de que yo lo elegí rey y yo lo acepté como rey y tiene las mejores intenciones, va a hacer un sacrificio para mí. Bendito su nombre. Lo hubiera podido tomar de esa manera. Pero no es lo que Saúl o Samuel le dice realmente. Saúl fue a Carmel y he aquí que se erigió un monumento. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal. Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, Jehová te bendiga. Samuel le dice a Saúl y Saúl le dijo. Y en este momento, esa bendición que venía sobre Samuel no fue ni siquiera un buen pago para Samuel traer el mensaje que tenía para Saúl. Mire lo que dice Saúl. He cumplido la palabra de Yahweh. He cumplido lo que Yahweh me dijo que hiciera. Samuel le preguntó. Entonces, le hace la pregunta. ¿Qué es ese balido de ovejas que están en mis oídos y el mu de todas las vacas que oigo? Saúl respondió. La han traído de Amalek, las han traído. ¿A quién le está echando la culpa? Cuando uno peca, es más fácil echarle la culpa a otro. Cuando uno falla, es más fácil justificarse. ¿Se acuerdan de Aarón con el becerro de oro? Ellos me iban a matar,
y yo cogí todo el oro y lo eché en el fuego y salió un becerro. No, no. La escritura dice que Aarón talló, labró, fabricó, martilló, le dio forma al becerro. Pero cuando fue confrontado por Moisés, le echó la culpa al fuego. El fuego fue el que hizo ese becerro. Las han traído a Amalek, dice, el pueblo, mire, el pueblo, él es el rey. Él es el que recibió la orden directa de Samuel, lo que tenía que hacer. Y él dice, el pueblo perdonó la vida y lo mejor de las ovejas y las vacas para ofrecérselas en el sacrificio a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Eso es lo que se trata de una obediencia a medias. Las buenas intenciones que van en desacuerdo a la autoridad divina pueden ser una total destrucción de nuestra fe y nuestra esperanza en la obediencia a Dios. Entonces Samuel, verso 16, le dijo a Saúl, basta ya, voy a declararte lo que Jehová, Yahweh, me dijo anoche. Saúl le dijo, dilo. Y Samuel dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, pregunta, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido Yahweh como rey sobre Israel? Yahweh te ha encomendado, una misión y te ha dicho, ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalek, hazle la guerra hasta que los extermine. Si usted sigue leyendo todo el pasaje y toda la historia, usted va a entender que realmente por esta causa Dios levanta a David. Si nosotros ponemos a Saúl y a David en relación a Dios, el escritor del Salmo 119, no sé si usted lo ha recordado durante todas estas semanas, una y otra y otra y otra y otra vez, en cada versículo, en cada letra, o sea, desde, si lo fuéramos a decir en español, desde la A a la Z, David obedeció a Dios. Bueno, pastor, es que no lo pudo obedecer porque él adulteró y asesinó. Sí, sí lo hizo. Pero también en el Salmo 51 o 50, 51, lo vemos como él confiesa su pecado y se apartó de él. Que lo pudo haber seguido haciendo. Era rey, podía hacer lo que quisiera. Por eso la Biblia dice, el que peca y se aparta de su pecado, tiene paz, va a tener tranquilidad. Entonces, cuando nosotros ponemos, ¿qué hizo realmente Yeshua por nosotros? Si ya no hay que hacer sacrificios de animales por el pecado, si ya nosotros no tenemos que matar tórtolas o corderos o cabras o novillos, porque no hay templo para hacerlo, para ofrecerlo en el lugar que es, en el lugar que Dios pidió que se hiciera, ¿cómo nosotros hoy podemos presentar una ofrenda por el pecado que cometemos? Y para nosotros poder estar en paz con Dios, tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo había simplemente dicho en el libro de Romanos capítulo 8 o 5. Justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Dios. En otras palabras, hemos entrado en su reposo. El entrar en su reposo no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que queramos. El entrar en su reposo es comenzar a obedecer a Dios en la mejor medida que podamos, renunciando a todas las cosas que nosotros de buena voluntad queremos hacer para Dios y a la misma vez justificar nuestras faltas delante de Dios. Y esto no funciona de esa manera. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, se nos muestra a nosotros el propósito y el rol que Yeshua tuvo que venir a hacer por nosotros para poder tener su paz. En el capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Yeshua, el apóstol y el sumo sacerdote en nuestra confesión, de nuestra confesión. Él
Era fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero Yeshua, hablando de él, ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés. Moisés fue obediente a Dios. De hecho, no entró a la tierra prometida porque golpeó la piedra. O sea que no fue mejor que Yeshua. Yeshua obedeció a Dios en todo. Por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. Verso 4. Porque toda la casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que había de decirse después. En cambio, Yeshua, Mesías, es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros. Si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos en esa esperanza. Entonces, cuando nosotros entendemos que pecamos y yo quiero librarme de esa culpa, sabemos que nos enseñaron y dijimos, Jesucristo perdonó todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Yo lo dije muchas veces. Pero eso es una arma de doble filo, muy grande, que puede ser usada por el mismo enemigo de mi alma para destruirme, haciéndome creer que estoy bien. Entonces, cuando yo vengo al conocimiento de una falta, de algo que estoy omitiendo, de algo que estoy haciendo para no obedecer a Dios, ¿qué sacrificio le presento a Dios? O sea, ¿cómo yo puedo reconciliar la paz? La Biblia dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida en Yeshua. Entonces, a pesar de que nosotros no tenemos que literalmente hacer un sacrificio por nuestro pecado, si nosotros menospreciamos el sacrificio de Yeshua, ya no queda ningún arrepentimiento por nuestros pecados futuros, porque lo hemos menospreciado. Entonces, este es mi mayor consejo, que si nosotros realmente hemos sido contritos de corazón y hemos entendido que Dios no nos ha destruido y queremos cambiar y santificar nuestra vida, el único y el mejor sacrificio por nuestro pecado es presentarle cada día, cada vez que lo hacemos. Y no digo cada día porque sería muy triste decir yo soy pecador todos los días. Porque si yo digo soy pecador todos los días y todos los días ofendo la palabra de Dios, primero no puedo decir que el Espíritu Santo está en mí, porque el Espíritu Santo me lleva a toda verdad. ¿Sabe por qué pecamos a menudo y por qué fallamos a menudo? Es por la falta del conocimiento. Claro, la falta de conocimiento no exime al pecador, como se lo dije al principio. Alguna persona peca involuntariamente, sin conocimiento, no se hace exento de la consecuencia del pecado. ¿Cuánto más nosotros, cuando hemos venido a colación, podemos entrar en el reposo y en la paz? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, pero tenemos que hacer la paz con Él y decirle, Abba, yo no tengo ningún otro sacrificio que presentarte como ofrenda por el pecado, pero creo y entiendo la sangre de Yeshua derramada en la cruz del Calvario, en el madero, para poder llevar mi maldición y mi condenación eterna. Hoy me abre las puertas para mi santificación en obediencia y empezar por ese lado. Muchas cosas van a cambiar en nuestro comportamiento. Muchas cosas van a cambiar en nuestra vida y en nuestra mejoría de nuestra vida cada día. Por eso nosotros no podemos menospreciar en ningún momento. Es decir, la embarré ya, ¿no? Ya la embarré, ¿no? A eso tengo a Jesús, Él me perdona. No. Yo creo que por la causa del pecado, por la culpa, todavía la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, con nuestro entendimiento, con nuestra advertencia, podemos presentársela a Dios. Y esa sangre que clama más fuerte que la de Abel, todavía intercede por nosotros todos los días ante el trono de la iglesia, de la gracia,
para santificarnos, para vivir delante de Dios. Así que el sacrificio del Mesías no puede ser obsoleto, o no pudo haber hecho obsoletos los sacrificios levíticos. El sacrificio del Mesías estaba mucho antes de que Yahweh introdujera los sacrificios en Levítico. El sacrificio de Yahweh, el sacrificio de Yeshua, perdón, estaba mucho más antes que se construyera el tabernáculo, con todos los utensilios consagrados para Dios. El sacrificio de Yeshua estaba mucho más antes que Dios llamara a Moisés para dar la ley dentro de la tienda de reunión y cómo portarse. Incluso el sacrificio de Yeshua estuvo mucho más antes que el llamamiento de Abraham, antes de formarse un pueblo, una nación santa, un pueblo apartado, el cual Abraham no vio, el cual Isaac no vio. Jacob tuvo la fortuna de ver parte de ese pueblo crecer hasta que murió. Josué, Manasés y Efraín tuvieron la oportunidad de ver un pueblo crecer hasta morir esclavos en Egipto. Aún el sacrificio de Yeshua estaba mucho más antes que el sacrificio que pudiera presentar Abel, lo mejor del ganado, y Caín, lo mejor de la tierra. Ofrenda animal por el pecado, ofrenda vegetal por la paz, pero en el corazón de Caín, cayendo los mejores frutos del campo, no había paz en su corazón. Yeshua es nuestra paz, Él es nuestro reposo, por eso Él no pudo resucitar en domingo, porque el domingo no es el día de reposo, el domingo no es el día del Señor. Nosotros hemos entrado en el reposo, y esta es la marca de Dios. Los que entramos en su reposo, sabemos que Él es el Señor del día de reposo, y estar en Yeshua es estar en su reposo. Porque hemos violado el día de reposo de alguna manera, lo hemos violado. De alguna manera no lo hemos cumplido, como los ancianos y maestros nos han dicho que lo hagamos. Y creo que pudiéramos sentirnos lo suficientemente culpables, pero eso nos desechó, eso nos destruyó. No, si nosotros nos proponemos cada día hacerlo mejor, por amor, no por ganar, por amor, como resultado de relación, de conocimiento, de entrega, de santificación, de pureza, de crecimiento, de bendición. Empezamos a crecer en la gracia, en el conocimiento y a hacer las cosas en santificación. De hecho, al leer Apocalipsis, que lo pasamos por alto muchas veces, aún Juan, Yohanan, estando escribiendo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de Yeshua de una forma tan maravillosa que nosotros no habíamos podido comprender. Hablando del Cordero de Dios, el que él vio, que dijo, el quita el pecado del mundo, dice en Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Aleluya. Yeshua no es una respuesta que Dios tuvo que hacer para salvar la humanidad. Yeshua es el plan de la reconciliación. Yeshua es la Torá. Yeshua es los profetas. Yeshua es el Brit Hadashah. Yeshua es el Espíritu de verdad. Yeshua es el Yahweh que murió por nosotros, porque en el profeta Isaías dice, yo mismo vendré y yo mismo salvaré. Él fue el que dio su vida y la volvió a tomar, porque él es Yahweh, todopoderoso. No son tres, no son dos. Nos identificamos para poderlo relacionar como se relacionó Moisés, el tabernáculo y la nube, que como pastores y predicadores, evangelistas dijimos, o evangélicos dijimos siempre, el Espíritu Santo representaba la columna de fuego y la nube para acompañar al pueblo de Israel. Allí son tres: Moisés, profeta de Dios; tabernáculo, la presencia de Dios; y la nube. No son tres. Es la esencia de Yahweh invisible que nos acompaña hasta el día de hoy, como el día de nuestra relación. Pero Yeshua, su sacrificio, su redención, ser inmolado, fue mucho antes
y existía antes como sacrificio propicio por nuestro pecado desde antes de la fundación del mundo. Por eso no podemos ni minimizar, ni destruir, ni opacar su sacrificio, ni tomarlo a la ligera como que ya no tenemos que obedecer, ni tomarlo a la ligera como que ya no tenemos que cumplir porque Él lo cumplió todo, porque Él es el fin de la ley. No, no. El sacrificio de Yeshua nos llevó a nosotros a obtener la redención que Dios había preparado desde antes de la salvación, de la fundación del mundo, perdón, para nosotros caminar en ella. Pero haya sido de bendición, haya aprendido algo, haya recibido algo. Una vez más, si quiere participar de nuestro canal, simplemente suscríbase y toque la campanita allí para recibir la información. Yahweh le bendiga y le guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Nos vemos la semana entrante. Bendiciones.